¿Cuál es la diferencia entre la célula procariota y la célula eucariota? Creo que es la pregunta básica para empezar cualquier curso de microbiología. Y para ello, por supuesto, tenemos que acudir a lo obvio, y es la etimología. Eucariota, eucario significa un núcleo verdadero, mientras que el procariota pues no tiene un núcleo separado por una membrana citoplasmática, sino que tiene un nucleoide donde está, en este caso, representado el cromosoma bacteriano, un tipo de cromosoma superhelicoidal. Además, pues la célula procariota tiene ribosomas 70S, pero no están apostados dentro de un retículo endoplasmático y eventualmente tiene elementos genéticos móviles como estos plásmidos, pero en el citoplasma no hay nada más. Realmente toda la acción sucede en la membrana y en la pared. Allí es donde sucede todo lo que nosotros recordamos dentro de la fisiología bacteriana, dentro de la virulencia, dentro de la resistencia a los antibióticos. Casi todas esas historias suceden acá, suceden casi todas suceden aquí y en cambio, pues en una célula eucariota, pues buena parte de la acción, casi pues una buena parte sucede dentro del citoplasma. Es la diferencia fundamental. Aquí podemos nosotros ver, así como existe el interne, existe también el eucariote y el procariote. Entonces, podemos nosotros aquí sentarnos para ver el mayor tamaño de la célula eucariota, 5 micrómetros versus la procariota. De eso deducen que la anterior diapositiva no estaba a escala y pueden ustedes detenerse aquí a mirar precisamente todas esas características distintivas de la célula eucariota y la procariota. Pero ¿de dónde vino esa divergencia en la vida? Aquí hay que hacer una alusión a la imponente figura para la historia de la ciencia de la profesora Lynn Margulis. Ella tiene como anécdota la, 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 la situación de haber sido la primera esposa del profesor Carl Sagan, otra eh, poderosísimamente para necesario aumentar en la historia de la ciencia, pero la profesora Lynn Margulis tiene su propio recorrido y su nombre por sí sola. Aquí la ven como era típico posar al lado de un microscopio de contraste de fase, en este caso un Nikon, y ella creó esto que es la teoría endosimbiótica. Se consideraba radical esto, pero yo creo que la mayoría de los biólogos evolucionistas hoy consideran que esta, que es uno de los principales aportes, no el único, no, por supuesto, pero uno de los principales aportes que han enriquecido la teoría evolutiva de Charles Darwin, es uno de esos que vale la pena recordar. ¿Y en qué consiste esa teoría endosimbiótica? Dice que al principio una célula, el protoeucariota inicial, hizo un plegamiento de su membrana plasmática para crear esta estructura que es el núcleo y el retículo endoplasmático, ¿cierto? Eso ya distingue, por supuesto, la célula eucariota primordial de las células procariotas que no tienen núcleo, pero no fue el único evento. En un primer evento endosimbiótico, la célula eucariota engulle bacterias aeróbicas, bacterias que eran capaces de utilizar el oxígeno para producir energía, y al engullir a estas bacterias se crean las mitocondrias. Pero no fue el único evento endosimbiótico. Otras bacterias engullen probablemente cianobacterias y estas se convierten en cloroplastos. Y así tenemos nosotros las dos principales tipos de células eucariotas que tenemos, las que hacen fotosíntesis y las que pues utilizan las mitocondrias, ¿cierto? No más. Estas necesariamente son heterótrofas, ¿cierto? No pueden fabricar su propio alimento, pero estas que son la base de la vida, las plantas, las que son autótrofas y tienen cloroplastos. Piense que no hay sino dos tipos de metabolismo fundamentales en las células eucariotas, el heterótrofo y el autótrofo, el aeróbico y el que utiliza cloroplastos, mientras que los procariotas tienen al menos 20 tipos distintos de metabolismo. Y esto todo derivado de esta fabulosa teoría de la profesora Lynn Margulis, que nos muestra cuán diversa y cuán más antigua es la vida de las bacterias y lo mucho que evolucionaron para tener 20 rutas metabólicas distintas, mientras que los eucariotes solo tenemos dos. Y cuando nos enfrentamos nosotros a las bacterias,
Cuando las enfrentamos en síndromes clínicos, cuando ponemos cosas tan rudimentarias como los antibióticos, pues nos estamos enfrentando a organismos muy poderosos, muy evolucionados, que tienen mecanismos muy sofisticados para sobrevivir a todo lo que nosotros hacemos.